Hola, bienvenidos a la cápsula número 5. El tema de hoy es perseverancia. Eh, es martes por la mañana, estoy pregrabando porque hay una posibilidad que no me vaya a poder eh, pegar esta tarde directamente a dar la clase en vivo. Entonces, si están viendo, qué pena que no me pude conectar. Nos vemos en vivo la semana entrante, pero no quería dejar de pasar esta semana con esta capsulita. El tema de hoy es perseverancia. Y es muy importante con nosotros mismos y con nuestros hijos de cuando estamos enseñándoles algún valor, que tengan role models, que tengan gente que representa ese valor, que puedan ver y motivarse e inspirarse en ellos. Para mí, con perseverancia, es Doña Gracia. Doña Gracia es un personaje increíble que descubrí hace unos 5 años, creo, cuando el rabino Guido Cohen nos dio una clase en la sinagoga, cuando él era rabino acá en Bogotá, sobre mujeres judías importantes. Y yo no había nunca escuchado a Doña Gracia. Les voy a compartir un poquito sobre ella y sobre perseverancia y van a ver por qué para mí es un modelo a seguir y es una inspiración en esta etapa de mi vida muy grande. Eh, Últimamente, la verdad que en tema de perseverancia este año hemos visto otros personajes. Kobe Bryant, el basquetbolista, cuando falleció, empezamos a ver cuántos jóvenes lo miraban como un modelo de perseverancia, como cuando estaban tratando de lograr una meta, muchos obviamente en básquet, veía uno que usaba las camisetas o tenía los posters o tenía los sayings que él decía para él mismo motivarse. Entonces, si uno esculca, seguramente los niños que ya son muy perseverantes tienen este tipo de modelos, y si no, tratar en nuestro proceso de encontrar para ellos modelos para seguir. Para mí fue una sorpresa muy grande de lo de Doña Gracia, porque yo, la gran mayoría, pues la mitad de mi vida escolar académica fue en colegios hebreos. Y yo sí me ha apasionado la parte intelectual y la parte de tradición judía, historia judía, y nunca había oído de Doña Gracia, de pronto no estaba parando bolas, hasta hace unos años, y con una sed empecé a explorar y a tratar de leer todo lo que había sobre ella, para, porque ella era una mujer, y ahorita les cuento, filántropa, trabajando en liderazgo comunitario, como mujer, obviamente. Entonces, para mí era alguien que yo traté mucho de leer, inspirarme y motivarme para poder mantener esa motivación que uno necesita en la perseverancia en los momentos difíciles. Entonces, ¿qué es perseverancia? La perseverancia es la acción y efecto de perseverar. El verbo hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya comenzado. Es una actitud o una opinión. Entonces, muchas veces uno tiene las ganas de hacer algo, pero perseverancia es mantener constante esas ganas y esas acciones para llegar a la meta, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. Creo que ahorita es un momento de mucho reto para la perseverancia, porque si hay una época mundial y alargada donde tenemos una incertidumbre de hasta cuándo va a llegar, de situaciones y circunstancias adversas, es hoy. Entonces me parece muy apropiado hablar de la perseverancia, hablar un poquito de los temperamentos de los niños. No hay bueno o malo, pero pues a cada niño uno le tiene que enseñar partiendo de donde está, y entender que para una persona, si ya es una persona perseverante, en este momento es un reto mucho más grande, y la idea de nosotros como papás es ayudarlos a mantener esa fuerza, esa motivación, ese ojo en la meta para que no se rindan. Entonces, al principio voy a contar un poquito de Doña Gracia, y habla mucho de ella. Este fue uno de los, no hay muchos libros de ella, pero este fue un libro que yo me leí hace unos años que súper recomiendo, The Woman Who Defied Kings, que es la historia de ella, bastante gruesa. Y ella, lo que habla mucho de ella es que tenía un fuerte sentido de misión. Ella, yo creo, leyendo desde muy chiquita, tuvo un compromiso con la vida y nunca perdió, pase lo que pase, porque pasó situaciones súper adversas, como ahorita vamos a ver, de no perder la meta. Y mucho sí lo pudo lograr. Ella, no me acuerdo en qué año fue, hubo una edición especial de estampillas en Israel, y ella fue una de las que salió. Ella fue una filántropa.
como dicen de ella, y estoy describiendo lo que he leído de ella, valiente, inteligente, y ella supo convertir su fortuna, ella fue una mujer muy rica, y la usó su riqueza como herramienta para hacer bien, lo que para ella era bien. Ella usó su plata y sus conexiones para poder lograr su meta. Ella usó sus influencias porque era una mujer con mucho poder en ese momento para ayudar a sus hermanos judíos. Hay muchos judíos, perdón. Y su trabajo, ahorita les voy a explicar un poquito de su biografía, fue con los judíos conversos. Ella nació en 1500, entonces era la época de la Inquisición, cuando la Inquisición empezó en España y se fue pasando por toda Europa, y su compromiso era ayudar a las personas judías conversas físicamente en su vida, salvarlas, protegerlas, y con el judaísmo y su Torá, porque los conversos no podían estudiar Torá, no podían rezar, no podían, entonces por mucho tiempo se iba perdiendo. Si tú tienes que hacer cosas a escondidas, es muy difícil que haya, que sobreviva. Entonces, para mí, no solamente yo veo a Doña Gracia como un símbolo en mi vida de una mujer con perseverancia que tiene sus metas claras, las tuvo y las logró, seguramente con muchos cambios en momentos diferentes, pues seguramente había muchas que no pudo lograr. Y la perseverancia del pueblo judío. Pensar de que específicamente la población de conversos de portugueses volvieron al judaísmo. Uno ve el Spanish Portuguese Synagogue, por decir. Y de alguna forma, por esa perseverancia, volvieron y hoy en día sus descendientes son judíos. Hace unos años que salió lo del pasaporte español, pues ni hablar aquí en Colombia, empezó tanta gente a darse cuenta que venían de descendientes judíos que se convirtieron, pero los que salieron de España, por lo menos a Colombia, nunca volvieron a su judaísmo. Es gente, es una población, y en Colombia hay muchísimas familias que pudieron para el pasaporte trace back y mostrar que sí llegaron como conversos, que sí fueron judíos en España, pero pues el judaísmo se perdió en esas familias. Entonces, yo que soy un poco intensa, para realmente poder llenar mi vida o sea, para poder trabajarle a la perseverancia. Cuando uno trabaja en comunidad es muy difícil. Hay muchos como retos y muchos momentos tan difíciles que yo quería como llenar mi vaso de inspiración y motivación de Doña Gracia para que me dure en esos momentos difíciles de retos comunitarios. Entonces, hace unos años me monté en un avión y me fui a Portugal. Quería conocer realmente, yo no conocía nada de la historia, ni de los judíos de Portugal, ni de Doña Gracia. Y Portugal está llena de librerías de libros antiguos. Entonces, en las fotos donde yo salgo, yo estaba pues ni siquiera en Disney, como una niña chiquita, buscando todos estos libros y qué podía yo rescatar de Doña Gracia. Y se burlaban de mí porque, pues mis hijos y mi esposo, porque compré libros en portugués. Entonces me decía, mami, pero tú no entiendes portugués. Y yo no sé, pero yo quiero, y en mi mesita de noche tengo estos libros de Doña Gracia porque pues lo siento cerca de mí y siempre tengo esa, me acuerdo cuando necesito motivación, inspiración y paciencia y todo eso, que ahí están. Entonces, estos son mis libros, este que me regaló mi mamá. Y yo, para mí, como yo soy muy visual, yo creo que por eso tanto compro libros y los tengo alrededor mío para tener como esa ancla visual de lo que es importante para mí. Y en la foto izquierda, bueno, ahí salimos yo con mi esposo y mis hijos en una placa que conmemora pues la masacre de los judíos en Portugal. Pero en la foto al lado, yo estuve un viernes por la noche Shabbat en Lisboa y fui con mi hija a la sinagoga. Y fue una experiencia tan increíble porque realmente vi esa perseverancia. Pasamos un Shabbat en vivo con una comunidad en una sinagoga que a mí me pareció muchísimo la sinagoga de Barranquilla, la Sefaradí. Me sentía en casa, los rezos los conocía, no, pues no pude hablar con nadie, no hablar portugués, y era en un barrio como local, pero de ver que después de todo sigue vivo el pueblo judío, sigue vivo todas las tradiciones que nos tocó esconder en una época, en la Inquisición, pero gracias a esa perseverancia pudo volver a renacer. Esas, como hablé en las últimas cápsulas, que si uno nutre las raíces, son resilientes.
entonces vuelve a salir del jardín. Eso es explicando un poquito mi pasión con este tema. Entonces, doña Gracia, ella nació en Portugal. Su familia era una familia muy rica, aristocrática. Y ella, en España, se van de España cuando empieza la Inquisición en España. Y llegan a Portugal, a los pocos años llega la Inquisición, empieza a llegar a Portugal, entonces se convierten. Pero era una familia muy importante, muy rica. La familia, tanto de ella era importante, y la de su esposo, que también eran conversos. Entonces tenían una fortuna muy grande. Se casa jovencita, enviuda a los 25 con una hija, y ella queda a cargo hereda el manejo y la administración de la fortuna de la familia, junto a su cuñado, el esposo de su marido, que cuando el cuñado fallece, le entrega a ella la administración de todos los negocios. Entonces, por eso ella tenía tanto poder. Ella, como tenía esas influencias, ella podía ir escapándose de lugar a lugar, pero ella no solo pensaba en ella misma. Entonces, cuando se puso pesada la Inquisición en Portugal, se fue con su hija a Amberes. Amberes en ese momento era el centro financiero de Europa, y ella tenía mucho en términos de bancos, hacían préstamos a la monarquía. Entonces ella tenía muchos poderes y decidió no solo salvarse de ella, sino donde iba ella pedía palanca, como dicen, para traer el resto de los conversos que puedan ir de lugar en lugar. Entonces, no veía que las comunidades iban yendo de ciudad en ciudad, llegaba la Inquisición, se iban a otra ciudad, llegaba la Inquisición, se iba a otra ciudad. Más ahí, la resiliencia del pueblo y la perseverancia de no rendirse y decir, ya, o lo hago por mí, ya yo no necesito estar encargada de tanta gente o preocupada de tanta gente, que podría haberlo hecho porque ella tenía muchas conexiones con el mundo no judío, y tanto como el resto de la gente, que en ningún momento se rindieron y dijeron, ¿saben qué? Yo ya voy a dejar ese tema del judaísmo al lado, porque si no, no existiera esa comunidad como judíos ahora. Después se fue a Venecia, donde en Venecia en ese momento ofrecían a los judíos poder dirigir sus negocios sin ser molestados por la iglesia. Había, muchos pagos que hacía ella para que los dejen en paz. Pero el punto que yo digo es que ella no solo pensaba en ella, sino en macro, en el resto de los judíos que estaban viviendo como conversos. Ella después llega a Ferrara. Ferrara era la única ciudad en Europa que permitía a los judíos practicar libremente su religión. Entonces ella llega a Ferrara y abiertamente vive su judaísmo abiertamente. En ese momento ella ya se cambia su nombre, nació Beatriz de Luna, y se cambia el nombre a Gracia o Hannah. Hannah era su nombre en hebreo, Hannah Méndez, o Hannah Nasi. Nasi era el apellido de ella judío cuando nació. Entonces, si ven Doña Gracia, Beatriz de Luna, Hannah Méndez, es la misma persona, pero en diferentes momentos de su vida, dependiendo de dónde estaban. Entonces, en este momento ella ya es Doña Gracia, le dicen la señora, le decían. Entonces, ¿qué pasó ella en este momento en Ferrara? Vio que tenía la libertad de practicar el judaísmo y, abiertamente su religión, y que podía promover el estudio del judaísmo. Entonces ella se metió mucho en la parte literaria, en sacar ediciones de libros. La mayoría de los conversos no sabían hebreo, no podían aprender hebreo. Entonces ella empezó a publicar libros de judaísmo para los conversos en habla hispana. En Ferrara ella pagó la publicación de se llama la Biblia de Ferrara. Esta es una copia donde pues, escribían en el idioma donde la gente podía entender qué era nuestra Torá. También participó bastante en publicar otros libros de judaísmo para educar a la gente, porque yo también creo que el sentimiento de ser judío es muy importante, pero te va a llegar hasta un punto. Ella sabía que la parte de educación, de contenido, era indispensable para que reviva otra vez el judaísmo en esta comunidad. Entonces ella, comprometida con su causa, nunca perdió ese foco de que para revivir el judaísmo necesitaba meterle mucho en la parte de educación para un grupo de gente, los conversos, los alucín, que no podían estudiar.
Ella al final se terminó su vida en Constantinopla, donde ella era la líder femenina más importante, tenía una relación muy bonita con el sultán y a través de esa relación ayudó montó sinagogas, hacía escuelas de estudios judíos, yeshivot, y en un momento ella le dieron la concesión en Tiberias de un espacio para revivir la tierra de Israel. Entonces hubo un espacio ahí donde en Tiberias, en esos años, trató ella de revivir lo que era el pueblo de Israel en Israel y la tierra, pero pues nos tocó esperar muchos años después hasta que el Estado de Israel fuera fundado. Entonces, esta es Doña Gracia. Cada día hay más cosas que salen de ellas, entonces les súper recomiendo a los que les gustó un poquito mi historia, leerse el libro de ella. Bueno, ahora, perseverancia en nuestros niños. No hay temperamentos buenos o malos, pero cada niño nace. En el tema de perseverancia hay unos más motorcitos que ven algo y dele y no se rinde, no se rinde, no se rinde, y otros más pasivos. En sí el temperamento, ninguno es bueno o malo, los extremos sí pueden ser preocupantes, entonces quiero explorar un poquito cómo hace uno con nuestros niños en el tema de perseverancia y más que todo en estos momentos donde los retos y los obstáculos son más grandes. Entonces, hasta mismamente para los niños que tienden a ya ser más perseverantes, van a tener unos retos. Y nosotros deberíamos es poder ayudarlos a mantener esa motivación para que no se rindan. Leí algo muy lindo el otro día que dice que todos los niños nacen con esa perseverancia. Los niños cuando empiezan a caminar, obviamente tratan de caminar y se caen, tratan y se caen, tratan y se caen. Y dice, ningún niño dice en ese momento, ¿saben qué? Ya me caí muchas veces, yo creo que este tema de caminar no es para mí. Nacen los seres humanos con ese instinto de probar y probar y probar y probar las cosas hasta que lo logramos. Antes, en las épocas de antes, cuando había un niño que de pronto no quería caminar, lo decían que es perezoso, es que él quiere que le traigan las cosas, es que es más chiquito, el consentido, pero hoy en día, y yo trabajé varios años en lo que es el estudio de pues, terapia ocupacional, tanto como la parte académica, que yo tenía un centro, una fundación para niños con estas dificultades de aprendizaje y después propiamente con uno de mis hijos. Y eso no es verdad, los niños no nacen perezosos. Si caminar o hacer este tipo de logros básicos en el desarrollo se vuelve muy, muy, muy difícil, ahí de pronto se rinden. Pero en general ya no quiere decir que el niño es perezoso, sino que de pronto el reto es demasiado grande para que lo pueda cumplir. Entonces, si tú haces un medio pasito, pero te caes, tú te acuerdas que hiciste ese paso y esa gratificación te motiva para hacer el próximo. Entonces, en general, si las metas son muy altas, cuando ve un niño que de pronto tiende a verse muy pasivo, puede ser, o hay gente que es muy contenta con lo que tiene, y eso no es malo, ¿no? Que uno dice, no sé, esa persona no tiene motivación, y cuando uno escucha un poco dice, está muy contento con lo que tiene esa cosa de gratitud muy bien, entonces hay, pues no puede uno mirar y juzgar, tiene uno que explicar a ver qué hay más allá. Pero en estos niños que de pronto son más pasivos hay que ver si las metas que se les están poniendo están a un nivel donde no lo pueden hacer y entonces ahí sí hay que trabajar para bajarle la meta porque en el momento que tú la logras, motivas para subir la próxima. Todo de perseverancia es con metas, metas, metas. Uno planea, y lo hemos hablado antes en las cápsulas, haces, mides, miras a ver qué te funcionó, qué no te funcionó, te puedes caer, puedes fracasar, eso es parte del proceso, pero tú siempre te acuerdas en la meta. ¿Qué pasa muchas veces? Un niño tiene una meta de lograr algo y en el proceso, por decir, fracasa como si alguien está montando bicicleta y quiere llegar al club y se cae, pero cuando se cae y se para, se le olvida buscar a ver dónde es que está el club. Entonces se paró y siguió andando en la dirección que iba. Anda, anda, anda y no está llegando donde quería llegar. Entonces se rinde y hay mucha frustración. Entonces, lo importante siempre es estar mirando cuál era mi meta original. No puede cambiar de meta, pero no cambiarla porque se rindió, sino que a veces las cosas cambian. Ahorita todo el mundo está reestructurando su vida, sus propósitos, sus metas personales, laborales y todo, pues porque la situación cambió y eso está bien. Pero miremos bien con los niños cuando están
rindiéndose muy rápido o muy frustrados que de pronto se les olvidó cuál era la meta. Entonces no están llegando porque están yendo al lugar que no es. Entonces no en el club, no en el club, no en el club. Resulta que el club era para el otro lado. En eso como papás tenemos que tener mucho cuidado porque hay veces nosotros somos los que por nuestras metas propias los desviamos. Yo aprendí esto un poco en un libro que leí hace muchos años, de The Nation of Wimps, muy interesante, sobre cuando los papás les secuestramos un poquito las metas a nuestros niños. Las mamás específicamente, yo lo estaba leyendo por mí. Y donde un niño, por decir el emprendedor, tiene una idea de hacer algo, tiene su idea, sus metas, va a arrancar y uno se mete. Empieza uno, yo te ayudo con esto, mejor haces esto, ¿por qué no tratas esto? Hagamos esto. Y el niño de repente se rindió y uno dice, cada vez que empieza algo, no lo termina. No necesariamente es que el niño tenga un problema con perseverancia. Hay que mirar y ver, de pronto, yo le estoy secuestrando sus metas y ya no tiene motivación porque son mis metas. Entonces, ese reto muy grande como papás de echar para atrás y dejar que ellos mismos hagan sus pasos, hagan sus retos, suban esa escalera, trabajen esos músculos. Uno a veces los quiere empujar un poquito muy rápido y entonces no, esos logros realmente no son de ellos, por lo tanto, esa motivación no viene internamente, ya viene externamente y se pierde. Entonces, de darles esa oportunidad de armar ese rompecabezas, como hemos hablado antes, de poder hacerlo ellos mismos, porque esa satisfacción es la energía que necesitan para subir a la próxima etapa. Entonces, para nosotros como papás, mucho de la parte de perseverancia para los niños es pararnos atrás y mirar y dejar que ellos hagan su proceso. Cuando nos metemos, ponemos en riesgo que pierdan esa motivación. Los retos de la perseverancia. Y aquí quiero entrar un poquito a las diferentes personalidades y qué está pasando ahorita. Si fuera así de fácil como en la foto, para nosotros como padres sería mucho más fácil. No siempre se ve así. Hay veces tenemos niños frustrados y no lo saben expresar. ¿No? Parece que están como bien. De pronto están peleando mucho con su hermano, por decir, pero no necesariamente les suena la alarma de la frustración que viene por no poder lograr lo que están logrando. Entonces yo pongo esas fotos porque si fuera así de fácil, tú ves a tu hijo, así todos ven y dicen, está en un buen lugar. Y tú ves al otro cuando está gritando, llorando, en su momento dices, está mal, y así no es, y menos en estos momentos. Tenemos que estar súper atentos, leer entre las líneas, mirar a ver patrones de los comportamientos, a ver qué es lo que está pasando para poder entender cómo podemos ayudarlos. Para los niños que tienden a ser más motorcitos, el extremo grande es los que son súper impulsivos, que tienen una meta y, como dicen, the ends justifying the means, hacen lo que sea por lograr esa meta. No, o sea, eso puede ser peligroso, quiere decir que hay veces pueden hacer cosas que son ilegales, hacer trampa, robar, ¿no? Estamos hablando de un extremo. Entonces, la perseverancia tiene que ser sana, ¿no? Que estos niños que quieren coger el mundo con las manos puedan, como en esa fotito del niño, el reto de padres es que puedan pensar, que puedan pues, slow down. Todas mis terapias han sido en inglés, por decirlo, hablo en inglés cuando hablo de esas cosas, de bajarle un poquito a la velocidad a la mente, poder ver los pensamientos, poder medir las consecuencias, porque por cada cosa hay consecuencias. Hay veces, pues, si la consecuencia es muy alta, tú tienes que cambiar la meta, no vale la pena. O sea, si tú quieres entrar a una universidad y tienes que copiarte, pues obviamente no es la forma para hacerlo, porque además de que no se puede, las consecuencias pueden ser que pierdes todo. Entonces, el reto con los niños que son ya en sí muy motorcitos es enseñarles a parar y pensar, a medir, a poder seguir sus micrometas, porque las metas pueden ser muy altas, pero es importante que tengan metas chiquitas y medibles y asegurar que siempre están yendo hacia la meta que originalmente querían o recordarse que esa meta todavía es vigente. Y con los niños que de pronto tienden a ser un poco más pasivos, es muy importante hacerles un acompañamiento. Claro que depende de la edad del niño, porque muchos de los procesos son procesos que vienen con la edad, con el desarrollo del cerebro, poder
medir consecuencias, planear. Pues un niño de 5 años muy difícil que pueda planear qué va a hacer de aquí hasta que se gradúe de la universidad. Entonces, ayudarlos no a poner la meta es de ellos, pero a que ellos puedan planificar micrometas. Cada vez que ellos pueden cumplir una meta pequeña, los motiva para seguir a la próxima, porque a veces ven las metas muy altas y dicen, ¿sabes qué? Ni voy a tratar. Entonces, si no es alcanzable, como hablamos antes, es muy fácil y tienen toda la razón de decir, no voy a tratar porque lo que tengo que meter es tanto que ya no me vale la pena. También hay que tener cuidado que no sea lo que llaman failure of drive, o sea, cuando un niño nunca está pudiendo lograr por el ambiente, porque no se lo premian, porque no lo reconoce, porque cualquier cosa que no esté tendiéndose a hacer un lado donde ya se rindió en la vida. Eso es bien complicado. Para todo hay solución, obviamente con mucho trabajo. Estamos criando a nuestros hijos, no es que uno eche un polvito y listo. Uy, me vi una cápsula de media hora, ya, check, perseverancia. Y ahorita me parece que el reto se añade porque mismamente para mucha gente ya después de tantos días, llevamos 10 semanas, 12 semanas, no sabemos cuándo esto se va a acabar, uno dice, ¿pero para qué? Me levanto y ¿para qué? No, los colegios no saben si van a empezar, además la parte del currículo del colegio se tuvo que adaptar a una realidad donde los papás están enseñando. Entonces, para un niño que le gusta retarse académicamente, el currículo típico que tenían en el colegio ya no les está dando eso. O sea, tienen que buscar de otra forma y gracias a Dios, pues hoy en día puede uno aprender lo que quiera por internet, pero como padres es ayudarlos a poder mirar otras opciones. Eh, yo pienso mucho, pues hice una charla ya de los niños que están entrando a la universidad, de cómo es la experiencia para ellos, que desde, pues yo no sé, por lo menos en los Estados Unidos, yo creo que desde elemental ya les están metiendo las micrometas para poder llegar a los logros de universidad. Y tenemos una, una generación de jóvenes que han hecho todo lo que les decían que tocaba hacer. Entonces tenían sus micrometas y la cumplieron y la cumplieron y de repente llegan al final y no, qué pena contigo, pero cambió. O no vas a poder ir a la universidad, tu universidad no va a abrir, la universidad que tú siempre querías, porque por decir lo más chévere de la universidad era la parte deportiva y toda la parte, no en el estadio, y vas a llegar a una universidad donde no tiene lo que tú querías, es muy difícil y de pronto esa perseverancia a corto plazo no pagó, porque todo lo que trabajaron realmente al final no sacaron ese premio que estaban buscando. Y no es justo, cuando uno no sé, uno le decían de chiquito, la vida no es siempre justa. Este es un ejemplo, así es, y no podemos cambiarle la realidad. Tampoco deberíamos tratar de tapar ese dolor, eh, porque es un proceso que tienen que pasar y como padres tenemos que ser, eh, activar la parte de compasión con ellos, porque sí es muy difícil, sí hay un duelo, no solamente de la realidad que querían, sino de todo ese trabajo que hicieron para nada. O sea, niñas que por decir para los exámenes para entrar a la universidad estudiaron, le metieron tiempo, no salieron, no rubiaron, y aparte la parte económica, y ahorita las universidades dicen, no, pues la verdad ya no tienes que tomar ese examen. Entonces, sí es a corto plazo, va a haber un proceso de sentimientos y todos los sentimientos tienen su camino y está bien sentir todos, tristeza, rabia, frustración. No, mientras no quede esto de por vida, estamos bien. Dejarlos ese espacio que, como esa niña, puedan gritar, llorar, si es que, o sea, si es que es como se expresan. Hay unos que no saben cómo expresarse. Muy importante hablar de los sentimientos, qué es lo que están sintiendo, aceptarlo y ya cuando ese fuego de sentimientos empieza uno a caer, a sentirlos, a aceptarlos y a procesarlos, decir, listo, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son las nuevas metas? Hagamos metas a corto plazo, porque a largo plazo nadie puede planificar, ni en las empresas, ni los colegios, ni las familias. Entonces, creo que para todos es importante para mantener una perseverancia de vida, en este momento recortar, y las metas pueden ser diarias, semanales, mensuales. ¿Qué vamos a hacer mañana? Está bien, esta semana, ¿qué quiero lograr? ¿Qué curso puedo tomar para los niños que quedaron como en cero? ¿Qué puedo hacer ahorita? Medirlo, cumplirlo, aplaudir y sentir esa satisfacción que lo pudimos hacer y seguir a la próxima etapa. Y este cambio está viniendo en diferentes etapas. Por decir, solo la parte legal de cada país. Acá la semana entrante ya cambian las reglas de aislamiento, entonces sí toca
cambiar y decir, ok, ¿qué nos cambia a nosotros en nuestras metas de día a día? Tanto profesionales como personales, como familiares, a los niños también. En la parte, pues yo pienso mucho en la parte deportiva, por decir, ¿no? Que tenían metas, que este año iban a ser el capitán del equipo y ya no hay equipo. Entonces, ¿cómo los ayudamos a crear nuevas metas que tengan un sentido, un propósito interno para querer poder levantarse por la mañana? Porque si no, realmente pueden decir, yo ya trabajé, hice tanto y ahora no recibí ese premio, por lo tanto, ya no quiero tratar más. Eso es lo que más tenemos que cuidarnos, sin pensar que mañana se tienen que levantar con el uniforme y decir, listo, mami, ya descifré la vida. Tener un poco de paciencia, estar midiendo día a día, semana a semana y recordarnos que al final del día, esta presión, cuando miramos, nos echamos un poco para atrás y miramos, esta presión nos hace más fuertes. Difícil porque como padres estamos pasando también lo mismo, pero con nuestros hijos, si lo manejamos bien, eh, bien quiere decir con cabeza, pensándolo, no siempre que vamos a hacer lo que es correcto, pues porque realmente no sabemos, pero si les damos el tiempo para pensar, para medir, para hacer metas familiares, para acompañarlos en este proceso, en unos años cuando miremos atrás, sí vamos a ver un antes y después y vamos a decir, wow, pues yo por muchos años quería ir allá, pasó esta situación como de pausa y me di cuenta que había otras cosas que me gustaron, me di cuenta que podía llegar a la meta, como dicen en Waze, rerouting, ¿no? Entonces hay esas dos opciones, cambiar la meta, adaptarla a las nuevas metas internas que tiene uno como persona, con todo lo que pasó ahorita, con la introspección que tenemos por la crisis, o decir, mi meta no cambió, pero tengo que buscar otra forma de llegar allá. Entonces, bueno, a todos les deseo que todos podamos tener mucha paciencia, mucha esperanza, acompañarnos unos con los otros. Yo con mis amigas hablamos mucho de esto cuando tenemos un problema con algún niño. Muchas veces, por más de que uno se haya leído todos los libros y sea psicóloga, educadora, lo que sea, cuando son los hijos de uno, como que se le borra a uno la cabeza. Entonces, mucho les recomiendo tener contacto con sus familias, con sus amigos, tener ese role model de mamás que uno de pronto ha tenido, pueden ser con niños mucho más grandes, no tiene que ser de su edad, y decir, de pronto le toco la puerta, la llamo y le digo, mira, ¿tú qué me recomiendas hacer en este momento? Entonces, si nos apoyamos entre todos, vamos a mirar atrás y esto va a ser una época de mucha esperanza, no vamos a perder la perseverancia y si Dios quiere, aunque nos demoremos un poquito más y nuestros hijos se les aplace un poco llegar a esas metas, lo van a poder hacer.